El tema ya está sobre la mesa y ahora toca recibir a nuestra primera invitada, Javiera Navarro. Javiera, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Gonzalo, muy bien. Muchas gracias por estar acá, un honor. Gracias a ti por la invitación. Javiera es psicóloga y directora del Magíster de la Clínica Relacional con Niños, Niñas y Adolescentes de la Universidad Alberto Hurtado. Así que hay currículum para compartir con nosotros, con la audiencia de Creciendo Juntos en torno a este tema que es tan relevante y tan sensible también. Javiera, partamos intentando comprender qué tan dinámicas son las familias y los sistemas familiares hoy en Chile. Esta diversidad que existe en la construcción, en la manera de construir familia, ¿qué tan intensa es? Y si es verdad esta frase quizá de que tienen algunas personas que dicen esto antes no pasaba. A ver, creo que partimos con una pregunta compleja e interesante. Creo que lamentablemente no tenemos siempre cifras exactas de cómo ha sido esa transformación. Uno de los factores que ha sido crucial para la transformación ha sido la introducción en el mundo y en Chile de las técnicas de reproducción asistida, que abrieron la puerta a una diversidad. O sea, hoy día hay personas que antes no podían concebir, pueden concebir, ¿no? Formar familias homoparentales, formar familias monoparentales, ya sea femeninas o masculinas, incluso también lo que vemos cada día más es arreglos entre amigos, creo que ahí alguien mencionaba, que se juntan para esta tarea de criar y cuidar sin tener necesariamente un lazo amoroso. Entonces, creo que el fenómeno, por ahora, reciente, lo estamos entendiendo. No tenemos cifras, y eso es una de las cosas complicadas en Chile, por ejemplo, en todo lo que es las técnicas de reproducción asistida, no tenemos cifras oficiales de cuántos donantes, por ejemplo, existen en este país. Porque para muchas de estas procreaciones requieren la donación de óvulos o de espermios. Y esas cifras son cifras que no se saben porque no tenemos registro nacional de donantes. En otros países, el ejemplo más clásico es de Inglaterra, desde el 2005 ya existe un registro nacional de donantes y todo niño que ha sido concebido a través del uso de donantes tiene la posibilidad a los 18 años de poder acceder a información identificatoria de su donante, incluso a poder conocerlo si quiere. Mira. Entonces ya tenemos un problema con el tema de las cifras, así que cuando tú me preguntas cuánto dinamismo, cuánto cambiado, no te lo puedo decir de manera exacta, y también creo que hay que desafiar la idea que esto es algo que es reciente, que antes no pasaba, porque yo creo que las diversidades familiares existen desde hace mucho tiempo, de otras formas, pero abuelas criando, familias extendidas criando, son cosas que conocemos por los siglos de los siglos, ¿no? Y uno podría decir, claro, eso no era una familia tradicional, donde hay una mamá, un papá, hija e hijo, ¿no? Y eso, las adopciones también han existido hace mucho tiempo, también son formas de familias no tradicionales. Y las separaciones, de hecho, concretas, claro, de los 70 ya hay separaciones así como legales, pero también muchas veces ocurría que las familias de alguna u otra manera estaban también separadas. Claro, solo que se manifestaba a lo mejor de una manera distinta. Socialmente no se mostraba, claro, ¿no? Pero eran familias que funcionaban separadamente. Y a propósito de esto de socialmente no se mostraba, ¿cómo analizarías tú el impacto o la influencia más bien de la moralidad individual y social en la manera en cómo se construye una familia? Porque evidentemente cuando tú me pones sobre la mesa lo que tiene que ver con las técnicas de reproducción asistida como un factor que viene a incidir en la manera en cómo se construyen familias, eso está cruzado también por decisiones éticas y morales de cada uno respecto de cómo avanzar en la conformación de un núcleo familiar. En ese sentido, ¿cómo dirías tú que juegan ambas cosas? El aspecto, por un lado, biológico, que tiene que ver con la reproducción, y por el otro lado, lo que tiene que ver con la moral, con la decisión eventualmente de formar familia no para reproducir y no para tener hijos, una cosa que está también muy marcada en las nuevas generaciones. ¿Qué análisis harías tú de ese juego entre ambos factores? A ver, yo diría que primero hay que desafiar la idea de que la familia es como el núcleo de nuestra sociedad por una cosa esencialista. Yo creo que la familia es una forma que se organizó la sociedad para resguardar
cierto, como más bien por temas patrimoniales. O sea, la consanguinidad, la legalidad, estaba muy puesta para resguardar herencias. Okay. No era que había como una esencia de que en verdad lo mejor para un niño es criarse en una familia con una mamá y un papá, ¿ya? Entonces yo creo que primero hay que desafiar la noción de que la familia sea efectivamente o esa estructura familiar, ¿no? Yo creo que hoy día está claro que un niño, una niña necesita figuras, ojalá más de una, pero si no puede ser una, que esté dispuesto a sacrificarse tremendamente para criar, ¿no? Porque la tarea de criar un hijo, claro, es algo muy difícil, y un niño necesita, para poder crecer saludablemente, sentir que tiene como una base segura, alguien en el que puede caer en cualquier minuto y va a poder sostener eso. Entonces yo diría que en términos del niño lo que necesita es una figura de apego, o dos figuras de apego, o a veces cierta diversidad de figuras de apego que le van a permitir poder desarrollarse. Si esas figuras de apego son dos sujetos que están casados, si son dos sujetos que viven juntos, si son 3 personas, no marca al niño, ¿me entiendes? Okay. No. Claro. Entonces los demás son como ordenamientos sociales que responden a lógicas que no son el bienestar del niño. Y bueno, durante mucho tiempo esa organización se dio a través de una mamá y un papá, porque se organizó así, pero la verdad es que yo creo que no hay ninguna evidencia, y en eso alguien lo mencionaba, aparece en la nota. Hoy día, y esto es gracias a los estudios y la investigación de Susan Golombok en la Universidad de Cambridge, sabemos muy bien que la estructura familiar no es lo que determina el bienestar infantil, son los procesos. Ok, los procesos. El cómo se va llevando adelante cada etapa de desarrollo del niño o niña. ¿Eso? Son los vínculos familiares, las posibilidades de poder tener esta seguridad vincular, las posibilidades de sentir que hay como una narrativa familiar. Esta es nuestra familia, esta es nuestra historia, yo pertenezco a este grupo, un sentido de pertenencia, claro. Y que va a haber una o dos o tres personas que me van a guiar en este proceso de desarrollo. Sí, no, es súper interesante el análisis, porque también pienso que nos lleva a una cuestión muy primaria del ser humano, que es esta cosa un poco tribal, ¿no? Cuando te escucho hablar de pertenecer a un grupo, a una familia, finalmente tiene que ver con eso. Y eso entonces es lo que tú nos dices que marca finalmente el rumbo del desarrollo de un niño o de una niña. El bienestar socioemocional de un niño se juega en buenos vínculos, en vínculos saludables, en la posibilidad de tener esta base segura que yo te decía, ¿no? Como... Claro, no necesariamente en responder a una estructura, digamos, tradicional de cómo conformar una familia, sino que en el vínculo como sea que se dé al interior de cada familia, pero de forma sana y segura, ¿no? Exacto. Y si tú tienes 2 posibilidades vinculares, probablemente aumenta tu repertorio de posibilidades. O sea, yo diría, sí, fantástico que sean 2 personas que están dispuestas a sacrificar su vida por completo, porque la verdad es que la parentalidad es un poco así, ¿no? Cualquiera que ha sido mamá o papá sabe que como que uno se le divide el cerebro, y una parte del cerebro empieza a ser como la agenda de mi hijo, lo que le está pasando a mi hijo, sobre todo en la intensidad de la parentalidad que tenemos hoy día en nuestra sociedad. Sí, claro, claro. Bueno, tuvimos un capítulo acá en este ciclo también orientado al autocuidado de padres, madres, cuidadores también, que es una cuestión importante. Un capítulo que nuestra audiencia puede revisar también ahí en nuestras plataformas de Chile Crece Más y de Cooperativa también, porque claro, es lo que tú dices, ¿no? Hay un sacrificio personal bastante grande en la crianza, y es una cuestión que amerita un espacio grande y preponderante de tiempo y de pensamiento, ¿no? En ese sentido. Estamos conversando a esta hora con Javiera Navarro. Ella es directora del Magíster Clínica Relacional con Niños, Niñas y Adolescentes de la Universidad Alberto Hurtado. Hoy conversando sobre las familias de hoy en Chile, nuevas estructuras familiares, en torno a cómo esto tiene una incidencia y cómo enfrentarlo desde la mirada de niños, niñas y adolescentes. Si ustedes, quienes nos escuchan, tienen
preguntas, tienen comentarios, historias personales que contarnos, que también puede servir mucho y nutrir la conversación, pueden hacerlo a través de nuestro WhatsApp, que es el más 569-78880770. Ahí recibimos sus mensajes de audio, y también a través de texto en los chats que tenemos activos en nuestras transmisiones en vivo a esta hora, en Facebook, en YouTube y también en Instagram. Así que ahí nos pueden seguir, mirar y escribir. Vamos a lo que tiene que ver con los vínculos. Hagamos ahí el zoom. Uh-huh. Vínculos, pero y mezclado con la cotidianidad de los roles. ¿Ah? Es decir, un niño, niña, necesita un vínculo de apego, seguro, sano, que lo guíe. Ese vínculo está dado tanto por lo emocional como por la tarea cotidiana de lo que tiene que ver con las reglas, con los límites, con las conductas concretas. ¿O tú dirías que está más cargado ese apego, ese vínculo a lo emocional? ¿Cómo entra a jugar eso ahí? El proceso de desarrollo emocional implica como la experiencia de pasar a ser un sujeto, ni siquiera sujeto, porque de absoluta dependencia de un otro, cuando una guagüita recién nace, a ir empezando a ser un sujeto autónomo, ¿no? Ese proceso requiere afectos y, como tú dices, límites. Yo lo entendería de una manera un poco distinta. Lo entendería más bien que para que un niño pueda seguir haciendo el movimiento que le permite desarrollarse, va a necesitar, por una parte, de un colchoncito que lo apoye, pero también va a necesitar de ciertos desafíos. Porque si cada vez que mi hija empieza a pensar, cuando es guagüita, que tiene hambre y una pechuga llega inmediatamente a alimentarla, no va a llorar. Y el llanto me va a permitir decir, cuando yo lloro, mi mamá vuelve. ¡Wow! Tengo agencia. Entonces, es un equilibrio, y por eso es tan difícil delicado, la parentalidad, claro. Porque no son recetas, es como cada vez como apoyo y acojo, y como frustro también. La frustración es fundamental en el desarrollo. Hay que frustrar a los niños tienen que tener experiencias donde no tienen algo. Hagamos el doble clic ahí, cortito, en la frustración. Es interesante la mirada. ¿Qué permite la exposición de un niño o niña a la frustración? ¿Qué permite? ¿Por qué es importante? O sea, la frustración está así por kilos en todos lados, porque, claro, esto que te digo, este ejemplo, ¿no? Yo quiero de repente, soy una guagua y tengo un poco de hambre y quiero comida, pero la comida no va a llegar en ese minuto, eso me frustra. Y una guaguita tiene un cerebro todavía muy inmaduro, entonces para ti tener un poquito de hambre ahora no es tan terrible, puedes terminar la entrevista para comerte algo. Claro. Para una guaguita tener un poquito de hambre sin saber si eso va a venir, qué va a pasar, es como derrumbe de mundo. Entonces, el poder tolerar esas experiencias de manera dosificada es clave, pero ellos tienen que a veces frustrarse un poquito, y a medida que va pasando el desarrollo, la frustración tiene que ir siendo cada vez mayor, pero muy como acompañada, ¿no? Entonces, porque una guagüita puede pasar 2 minutos y que la mamá no venga. No puede pasar media hora sin que la mamá no venga. Un niño de 2 años probablemente va a poder tolerar 15 minutos de hambre. Y un niño de, no sé, mi hija tiene 11, por supuesto que puede tolerar media hora de hambre. En el próximo bloque, con nuestra siguiente invitada, vamos a abordar de lleno el tema de la separación, pero quiero adelantarme un poco y preguntarte cómo poder relacionar este concepto de la frustración con algo que puede ocurrir después en el marco de una separación entre padre y madre, o entre 2 padres, hombres, o 2 madres, mujeres. Una cuestión que puede resultar muy dolorosa, pero también muy frustrante para un hijo. El perder el tipo de vida que llevaba, como la conocía hasta ese minuto, en donde ambas figuras a lo mejor estaban en la casa permanentemente, ahora ya no, y viene un proceso de incertidumbre porque a lo mejor no se sabe cómo sigue esto.
¿Cómo juega ahí ese rol de ese factor de la frustración en un contexto como ese, que es más difícil, más delicado? ¿Algunas luces respecto de lo que hay que considerar ahí? Yo creo que nadie se libera de las pérdidas, de las separaciones, la vida es eso, la vida es enfrentarse a pérdidas. Todo el rato nos estamos perdiendo cosas porque no tenemos posibilidades infinitas y eso nos pasa desde el día uno en nuestra existencia. Hay, como yo te digo el ejemplo de la comida, que es muy trivial, ¿no? Porque cualquiera se puede y dice, ya, nada pasa nada, nadie se va a morir porque tiene 15 minutos de hambre. Hay cosas que son más complejas, que se te muera una mamá, que tengas que vivir un asalto en tu casa, que haya un terremoto, que haya la pandemia o la separación de tus padres. Y estas cosas también los niños son capaces de sobrevivirlas. Y ahí yo creo que cuando tienes un monto de frustración que es más grande que lo habitual, ¿verdad?, tienes un desafío como familia de cómo uno elabora esa experiencia, y yo creo que ahí cómo uno puede como conversar de esas historias. Yo creo que hay un problema muy complejo en cómo vemos a la infancia. Hoy día vemos a la infancia como mucho más sujetos de derechos y entendemos mucho más la experiencia de ser niños, pero a veces tenemos como una idea de que no hay que tocar las cosas con los niños, no hay que hablar, y yo creo que todo lo contrario, justamente tenemos que hacer esas narraciones con los niños, de poder hablar de por qué de repente una mamá y un papá no pueden estar juntos y cada uno debe vivir en una... Y si esas cosas se hablan, es mucho más fácil para los niños que cuando pasan las cosas y nadie les explica. Interesante. A propósito de lo que decías delante de la comida, Evelyn Cuadra nos comparte en Chile Crece Más, ahí en Instagram, nos dice: mi hijo de 3 años está en ese proceso de que quiere comer a cada rato. Así que un traga, un come ahí. Es que con la comida se juegan tantas más cosas que el puro comer. Te quiero preguntar algo. En el contexto actual, ¿qué factores sociales, tecnológicos, culturales están redefiniendo los vínculos familiares? Por ejemplo, ¿cómo influyen el trabajo remoto? ¿Cómo influyen las redes sociales? ¿Cómo influyen las nuevas formas de relacionarse en la construcción de los lazos familiares? A ver, yo creo que la diversidad familiar tiene a la base también esto que decía yo antes, las tecnologías, ¿no? Entonces, es gracias a las tecnologías como yo creo que hay que ser súper cuidadoso con no demonizar las tecnologías, porque el avance de las tecnologías al mundo han permitido también lo que hoy día tenemos también como familia. Hace poco estaba escuchando una charla de una académica, Sonia Livingston, de la London School of Economics, y ella hablaba de que todavía no aprendemos a habitar ese mundo digital, ¿no? O sea, hoy día tenemos como dos mundos. Tenemos el mundo concreto donde vivimos, pero también tenemos el mundo digital, donde también somos personas, y yo creo que lo que no hemos logrado hacer todavía es como ciudadanizar ese mundo, ¿no? O sea, yo creo que ese mundo también tiene que tener reglas, que sean como las mismas reglas que tenemos en nuestro mundo para proteger a los niños, tienen que existir, pero no podemos pensar que tenemos que evitar ese mundo. Y digo esto en relación a esto que tú me dices, porque creo que, claro, efectivamente uno podría decir, no, es que las pantallas están arruinando las relaciones entre padres e hijos, o madres e hijas, y yo creo que esas visiones polarizadas de todo bien o todo mal no ayudan. No conocemos ese mundo digital. Nuestros hijas e hijas lo conocen mucho mejor que nosotros, y ese mundo digital tiene que encargarse de ser un lugar seguro. No nosotros estar como diciendo no vayas para allá porque es peligroso. No debería ser peligroso ese lugar, ¿me entiendes? Claro, derechamente, sí. Ahora, es una cuestión tan dinámica y en mucho movimiento, por lo tanto también esas reglas y esos códigos están en plena construcción. Y por otro lado, ¿cómo ves tú el impacto de los movimientos sociales, de las nuevas perspectivas sobre igualdad en la crianza y relaciones familiares, lo que tiene que ver con la coparentalidad repartidas, vamos a decirlo de alguna manera, a diferencia a lo mejor de lo que era en décadas anteriores, en donde la crianza estaba así, en su mayoría, y probablemente hasta el día de hoy, en el rol de la mujer, digamos? ¿Cómo impacta esta evolución a lo largo de los años?
A ver, yo creo que las masculinidades hoy día están absolutamente desafiadas. Yo creo que las mujeres han hecho una transformación que ya lleva más tiempo. Yo creo que los hombres se han ido sumando más lento a este nuevo mundo en el que vivimos. Y claro, tienen que encontrar su lugar tanto como cuidadores como en muchas otras esferas también de lo que significa ser hombre hoy en el siglo XXI. Creo que no quiero dejar de decir algo que tiene que ver con estas nuevas formas, porque además hoy día siempre hablamos como de estas como formas, como que fueran amplias, porque antes como que teníamos ser mamá, ser papá, y pareciera ser que era algo como más definido, ¿no? Claro. Y cuando hablamos de las diversidades familiares, como se abre el espectro a múltiples formas, nos topamos con esto que tú decías antes, que es el estigma. Entonces los movimientos sociales de alguna manera empujan a una diversidad, pero también existe un statu quo que empuja de vuelta a mantener ciertas cosas que son las conocidas. Sí. Entonces yo diría que lo que estas nuevas familias tienen que enfrentar pensando en diversidad es muchas veces un contexto como, y lo voy a decir en el buen sentido de la palabra, como ignorante, y no ignorante por una cosa descalificada, porque no saben. Hay que contar, hay que explicar. Entonces estaba pensando en lo que decía Cristiana Estudillo del Alberto Hurtado. Decía, hay tantas cosas pequeñas, o sea, las listas en el colegio, por ejemplo, siempre dicen mamá, papá, nunca dicen apoderado 1, apoderado 2. Claro. Los cuentos que se les leen a los niños siempre usan la familia tradicional. Son como detalles que todavía no logramos, no sé si detalles, son cosas muy importantes, ¿verdad? Claro. Que todavía no logramos como cambiar para poder dar espacio a esto. No sé si contesté tu pregunta porque parece que... No, pero sí, o sea, en definitiva tiene que ver con que hay un impacto y que definitivamente hay una estructura que, digamos, está en evolución, pero está también en una tensión ahí, en función del cambio, entre el cambio y el statu quo. Te quiero agradecer muchísimo, Javiera Navarro, psicóloga, directora del Magíster Clínica Relacional con Niños, Niñas y Adolescentes del Alberto Hurtado. Muchas gracias por haber venido al programa. Muchas gracias y un saludo grande para todas las familias diversas que también hacen, a las familias diversas hoy día les está tocando abrir camino. Seguro que sí. Seguro que sí. Así que un gran abrazo para todas y todos ellos. Gracias, Javiera. Nosotros volvemos en instantes.